Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su amiga la doctora Claudia Zamora, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilar. Y hoy les voy a hablar de bruxismo y su complemento con la toxina botulínica. Y yo soy el doctor Armando Cruz Almanza, médico general, ozonoterapeuta y médico estético. Voy a complementar el tema del bruxismo. Bueno, aquí lo importante es que sepas qué es el bruxismo. El bruxismo es cuando aprietas o rechinas constantemente los dientes y es un mecanismo normalmente inconsciente. Las personas no se dan cuenta en qué momento están apretando o rechinando los dientes, sino hasta que se levantan y se levantan adoloridos, a veces con dolor muscular en el cuello, o a veces la mandíbula empiezan a hablar y sienten como que les están adoloridos o un calambrito, y es que estuvieron rechinando, apretando los dientes toda la noche, y esto también suelen hacerlo también en el día. Entonces, cuando tienes este caso, dentalmente lo que hacemos es hacer un estudio previo para ver qué tanto está lastimado, ya sea el músculo o incluso la articulación que van de la mano, y ahí es donde empezamos a hacer una planeación de tu tratamiento en este caso. En el caso de bruxismo, lo que hacemos es colocar un aparato especial para reprogramar los músculos y evitar a que el paciente, o en tu caso, evites estar apretando y haciendo esa contracción muscular en esta área. Aquí el doctor nos va a explicar cómo es que funciona la toxina botulínica como complemento a este problema. Así es, también se puede usar la toxina botulínica como complemento a lo que ya explicó la doctora, y esta aplicación es específicamente en el músculo macetero. Es un músculo muy importante en el proceso de masticación. Como todos sabemos, la toxina botulínica se utiliza para paralizar los músculos, pero en este caso realmente no queremos paralizarlo, no queremos afectar el proceso de masticación, simplemente queremos relajar el músculo macetero. Ese es el músculo que ustedes mastican y sobresale, lo pueden percibir si lo hacen en casa. Entonces se aplica la toxina botulínica de modo que relaje nada más, para evitar que haga tanta presión en los dientes y estos se desgasten. Y actualmente por las cuestiones de estrés, se da mucho este proceso de desgaste dental, y lo podemos evitar a través del uso de toxina botulínica en el músculo macetero. Así es, amigos, entonces allí está un complemento más de lo que es el bruxismo y los beneficios que nos va a dar el utilizar no solamente un aparato que me va a evitar a que lo siga haciendo, sino que un tratamiento aliado como es la toxina botulínica para evitar a que sigan estos daños más adelante y nos provoquen verdaderamente a veces casos que llegan incluso a una cirugía.